eh, desearles una linda tarde. Gracias por estar en esta reunión. Bienvenidos y bienvenidas. Feliz día hoy, 8 de marzo, el Día Internacional del ser más hermoso del planeta. Mujer. Abrazos, besos por este día. Felicitarles. Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy con la continuación de nuestro estudio de la programación estructurada. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado observando. Estamos nosotros en estudio de la programación orientada a la estructura en C++. Habíamos hablado de que pues este es un lenguaje de programación que va a permitirnos comunicarnos con la computadora a través de ciertas órdenes y comandos que lo iremos poco a poco aprendiendo. Uno de los programas que nos permite aprender este lenguaje es CodeBlocks, que es un sistema informático gratuito. Obviamente es compatible con el Windows. Habíamos explicado de instalar este programa, cómo crear un nuevo proyecto y obviamente cómo utilizarlo. Una de las primeras partes que habíamos hablado de este lenguaje de programación es la estructura del mismo, en la cual pues podríamos identificar lo que son, en este caso, los comentarios, las líneas, la función principal, las llaves del programa típico de C++ y obviamente las instrucciones que deseemos que funcione en nuestro programa. ¿Qué más cosas habíamos visto? Pues de que había una de las funciones principales de la cual podíamos ingresar o sacar datos de la computadora. Uno de ellos es el printf. El printf nos permitía enviar mensajes por pantalla a través de una secuencia lógica de estructura, por ejemplo, los paréntesis, las comillas para textos o caracteres y el punto y coma que siempre no ha de faltar. Luego habíamos aprendido también un poquito de algunas secuencias de escape, o sea, unos símbolos que nos permitían dar una tabulación vertical o un salto de línea. También habíamos visto lo que es un ejemplo. La semana 24 habíamos visto un ejemplo de una suma de números a través de la utilización en este caso, de la función llamada scanf. Aquí es donde vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Bueno, la clase del día de hoy básicamente con algunos detalles referentes al ejercicio que ya habíamos hecho en la semana número 24. Para quienes no estuvieron en la semana número 24, recordarles que habíamos hecho nosotros un programa para sumar dos números, en la cual habíamos aplicado dos variables. Las variables son las siguientes. La variable número 1, en este caso utilicé la variable P. La variable número 2, en este caso utilicé la letra G. Y la variable número 3, que en este caso sería ya el resultado. La variable P se debe escanear a través de la función scanf, función de escáner, y un pequeño identificador de tipo de datos. Aquí es donde quiero hacer un poquito de hincapié porque este es el tema del día de hoy. No todos los datos son iguales, por lo cual podemos rápidamente suponer que van a haber algunos. Uno de ellos es el %d. El %d, vamos a hacer un poquito en este día. El %d nos permite usar datos de ingreso en números enteros. Dígase 1, 200, 400, etc. También hay el %d, pero con un determinado 6, más o menos nos dan un ancho de 6 caracteres. O sea, a lo que me refiero es de esto. Por ejemplo, un ejemplo básico de números enteros puede ser el 20, puede ser el 100, puede ser, qué sé yo, el 600.
Y también puede ser el 30.000. Son datos enteros. En cambio, utilizamos por 106D, nos da la opción con al menos 6 caracteres trabajar. O sea, 6 caracteres se refiere a cada uno de los números, los dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, el 300.000 o el 100.000. Entonces, es el porciento de cuando necesitemos utilizar 6 caracteres. Aquí en la parte de la programación, más o menos allí, tendríamos que poner por 106D, porque nos pide un dato de 6 dígitos o 6 caracteres. Cuando utilizamos por ciento F, esa es clase nueva, por favor, tomar apuntes de aquello, es que utilizamos ya decimales, o sea, números flotantes. ¿Por qué la F? La F es de flotantes. Entonces, ¿qué son números flotantes? Son números decimales. Ejemplo, números decimales, por ejemplo, el 5,6, por ejemplo, el 60.8, por ejemplo, el 123.487,12. Son números decimales porque tienen una parte entera a la izquierda de la coma y una parte decimal a la derecha de la coma. All right. Entonces, aquí debiéramos ponerle por ciento F, si fuera el caso. Hoy no. Más detalles. También cuando tenemos un ancho de decimales, ojo, no estoy diciendo enteros, decimales de al menos 6 caracteres de ancho. Un ejemplo de decimales con 6 caracteres de ancho, por ejemplo, ¿cuántos decimales tendría? 12, sería 2 decimales. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, qué sé yo, la equivalencia de pi, por ejemplo, 3.14, 15, creo que no me acuerdo. Y bueno, un poco de números. Entonces, básicamente estamos viendo que hay varios decimales. Recuerden, de la coma hacia la derecha se cuentan los decimales. Es decir, los dígitos de los decimales, ¿sí? Claro, obviamente siempre estamos acostumbrados a utilizar hasta 2 dígitos de decimales, por lo cual siempre los valores que van a tomar en consideración desde la coma hacia la derecha. Entonces, si nosotros podemos ir ordenando, entonces contamos a partir de la coma. Pero si queremos que el resultado o el valor se mantenga bajo 2 dígitos exactos, debemos colocar 2F, lo cual implica de que, por ejemplo, yo acá al poner 2F, quiero decir que ese valor tiene que aceptar tanto salida como entrada. En este caso de que es de scan es entrada, ¿no es cierto? De 2 decimales un flotante, es decir, un decimal. 2 decimales. Y obviamente cuando nosotros trabajamos, aquí hay un detalle interesante. Con 6 caracteres, número de 6 caracteres de ancho y 2 decimales incluidos. O sea, 6 tiene que ser el mínimo de ancho y 2 decimales incluidos dentro de los 6. De 2 a 6 decimales. Acepta de 2 a 6 decimales. Ahí colocamos 6.2F. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de cómo utilizar los tipos de datos cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la función print o cuando utilizamos la función scanf. Pero estos no solamente son ellos, hay más. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 4F. Aquí tenemos 4.1F. Entonces, lo que va a imprimir solamente serán diferentemente los decimales. Por ejemplo, aquí el 234 no es ningún número decimal, entonces prácticamente imprimiría 234.
va a imprimir porque no llega a 6 decimales, es decir, está en 3 dígitos, no hay ningún problema. 234.15 se va a imprimir 4, es decir, 4 dígitos, contando desde la izquierda a la derecha. 1, 2, 4 mínimo. Por eso dice mínimo 4. Y así sucesivamente. Pero aquí hay un detalle. 4.1 dice. Parecía el número 1, 2, 3, 4.15, pero lo redondea. Es decir, que lo redondea hasta un dígito. Entonces, conclusión. Del 4 por la izquierda nos da la opción de cuántos dígitos debe ser tomado en cuenta, y del punto hacia la derecha es cuánto se puede observar el dígito. O sea, toma en cuenta a los 4 dígitos desde el punto hacia la derecha para poderlo redondear y queda punto 2. Pero bueno, no nos vayamos a algo tan... Solo es un ejemplo nomás, ¿ya? Lo que nos vamos a quedar es con estos 3 principales, que serían el % D, el % F, y si un caso queremos redondear a 2 decimales exacto, nos vamos a quedar con el 0.2 o 0.2 F. Ese es el que más vamos a utilizar. 2 decimales, varios decimales y 0 decimales, que serían enteros. Esos son los que vamos a utilizar. Para ello vamos a hacer el ejemplo. Aquí en el ejemplo de esta semana será utilizar números decimales. Recordemos que este ejercicio es de la semana número 24, que no fue tomado en cuenta como tarea, pero que sí lo vamos a utilizar como para repasar. Hoy nos toca hacer la semana número 25, por lo cual voy a utilizar el mismo ejercicio de la siguiente. Copiamos del ejercicio, nos vamos a donde dice edit, copy, copiar. Salimos del proyecto que estamos trabajando, es decir, cerramos todos los proyectos. No se olviden ir copiando. Si dice que desea guardar, yo coloco que no, porque ya la semana 24 pues no necesito guardarla con los cambios, porque voy a crear una nueva. Entonces creo un nuevo proyecto, coloco una application, ir, hago los pasos que ya habíamos hecho anteriormente, pero ahora nos vamos a la semana número 25. Recordemos que cada semana estamos haciendo un ejercicio diferente, pero obviamente no todas las semanas estoy enviando tareas. Por ejemplo, esta semana sí voy a enviar tareas. Semana 25, ¿ok? Next y finish. Entonces aquí se encuentra la semana número 25. Yo lo que hice fue copiarle. Así que ahora voy a borrar todo, si quiero, si no le inserto encima o sobre. Y paste o pegar. Control V, paste significa pegar. Aquí simplemente voy a hacerle una pequeña modificación. Hoy estoy trabajando con el ejemplo de Natalie. No sé si estoy escribiendo bien. Rodríguez. Para que se acuerden que todos los ejercicios que estoy haciendo es por semana. Bien, este lo vamos a entregar nosotros aproximadamente hasta el 14. A ver. Está con fecha... sí. El 14 de marzo sería el día domingo. Entonces prácticamente tenemos chance hasta el 14 para entregar esta tarea. Obviamente como para calificarles, ¿no? Si no ha entregado hasta esa fecha, pues se le calificaría así, pero hasta el final del parcial. Listo, entonces obviamente tenemos las librerías incluidas de Jostran que siempre utilizamos, stdio que siempre utilizamos. Recordarles que stdio nos permite utilizar la función de print y el scan en nuestro programa. Y el iostream, pues obviamente nos permite utilizar las declaraciones de las variables, ¿sí? Y el uso del return 0. Ya. Entonces, vamos a ejercitar un poquito esto, pero con dos números decimales. Pero no le vamos a hacer el suma, sino vamos a convertirle este programa de la suma en división. ¿Saben por qué? Porque en las divisiones siempre existen números decimales en su mayoría de veces cuando hacemos ejercicios. Entonces, la semana número 25 será programa de división de dos números decimales. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que
obviamente los mensajes son iguales, pero las variables ya no van a ser de tipo entero. Mucha atención a esta parte, quiero que ustedes se graben en la cabeza siempre. En las declaraciones de las variables, pongámosle, aquí se declaración de variables, debo estar muy claro de que estas variables no van a ser enteras, sino van a ser decimales. Por lo tanto, aquí vamos a colocar float. Perdón, se movió la pantalla. Ahí. Este es un tipo de dato nuevo que estamos el día de hoy aprendiendo, float. ¿Por qué? Porque recordemos que los tipos flotantes son para números decimales. En cambio, los int son para números enteros. Las mismas variables voy a utilizar la P, la G y la Y. Pero aquí le vamos a colocar con 2 decimales. Claro, si usted quiere le deja que varios decimales. Por esta vez hagámosle así, varios decimales. Y obviamente la respuesta de la letra Y también quiero que me aparezca en decimales. Por lo tanto, aquí, en esta sección que dice la fila número 18, dice que dice printf, la respuesta es %d, ahí le vamos a cambiar %f. Vemos las respuestas cómo va a quedar. Voy a ejecutar, no se olviden el icono de ejecución, compilar y ejecutar o correr. Y nos aparecería el siguiente mensaje. Dice ingrese número. Voy a ingresar números decimales. Por ejemplo, ¿qué les parece si utilizo el 56,20 dólares? Ah, ya, aquí hay un detalle. Aquí se utiliza el punto, mil disculpas. Bueno, yo utilizo aquí en la explicación las comas, pero en programación utilizo el punto 20, por ejemplo, 56,20, creo que escribí mal. 56,20, ¿listo? Ahora sí me apareció. Ojo, entonces, mucha atención en este programa, o sea, en el programa CodeBlocks que estamos utilizando ahorita, en este, he requerido el punto en vez de la coma. ¿Listo? Vamos a utilizar el punto como decimal. Dividamos 56,20 para 3, o sea, división de los dos números. Presionamos Enter y dice que la respuesta es 50. Okay, no, perdón, que aquí hice la suma, ¿no? Nos faltó algo importantísimo que no me dijeron, nadie se puso atención. Como dijo alguien, fue a propósito para ver si se dieron cuenta. Aquí hay que cambiar obviamente el símbolo, ¿no es cierto? Claro, no nos habíamos percatado, mil disculpas, fue un error involuntario mío. Aquí hay que colocar, si es una división, hay que colocar el símbolo de la división, que sería este. En la fila 17, ahí está la fórmula, ¿no? En la línea 17 te dice la fórmula, entonces le cambié el símbolo de división. Mil disculpas que no me percaté. Fue un error involuntario mío. Listo. Entonces, 56,20 dividido para 3. Y la respuesta dice que es 18,73. Miren, observen los decimales. Arriba yo puse 56,20. Se me dispara y me coloca 2, 3, 4, 5, 6 decimales, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que sea solo 18,73? Es decir, con 2 decimales. Entonces hacemos lo siguiente. Colocamos aquí el punto 2. Acá también el punto 2. Bueno, aunque al inicio no es necesario. Lo importante es sacar la respuesta, que es lo que yo quiero dar como decimales máximo 2. Vamos a repetir. 56,20 para 3. Ah, perdón. Creo que me equivoqué. Hice mucho rápido. 6,20. Enter. Allá. Sé que aquí escribí algo más. 56. Algo escribí mal. Algo hice mal. No le veo el error. Déjeme verificarle. Dicen que hasta las mejores familias falla. No, no me está tomando el punto 20. Déjeme ver. Creo que estoy haciendo mal. 2. Ah, ya. Que he puesto mal el punto. Creo que es aquí. Ya se me olvidó. Creo que estoy poniendo mal. No, sí está bien.
No sé por qué no me sale, déjame verificar aquí en este CodeBlocks. En CodeBlocks no sé si funcionará. En Borland sí funciona eso. No, entonces vamos a cambiarle nomás cómo estaba. Déjeme verificar. 0.2F está bien. Creo que en este programa no me identifica muy bien el 0.2. Bueno, les voy a dejar nomás con un solo décimo, sin restricción de decimales. La verdad no me he percatado si en este CodeBlocks tenga inconvenientes, porque miren, yo voy a copiarlo voy a copiarlo y voy a abrir este Borland a ver qué pasa ya. Porque la verdad no sé, la verdad no me convence ese detalle, porque me sale ese horror. No es de error, es horror ya. Creo que lo desinstalé el Borland aquí. Bueno, dejémosle así. No importa, no hay problema. No sé por qué CodeBlocks no acepta dos decimales. Déjenme verificar nuevamente. 56.20 para 3, 18.73. Ah, ya ahí funcionó. No sé por qué antes funcionó. Ya, creo que tenemos un inconveniente, chicos, en el proceso de compilación. Miren, ahorita sí funcionó. No sé por qué no me funcionó de antes. 18.73. Creo que es por el uso de la memoria RAM del computador. De pronto se esté demorando en hacer las últimas configuraciones y me esté dando error. Pero bueno, lo que aquí se funcionó. Me salieron dos decimales en la respuesta, que antes me salía 18.71 y algo. Ahora me sale 18.73 con dos decimales, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir rápidamente. Lo que hicimos fue utilizar un nuevo tipo de datos que es float, son números decimales. En este caso, declaración de variables flotantes. El primer número fue ingresado, no hay ningún problema. Creo que aquí simplemente es un mensaje. En la línea 14 utilizamos la función scan, asimismo en la 16. Y utilizamos el tipo de identificador de %f, que sería para decimales, y en este caso el apuntador o el ampersand, que indica que se almacena en la variable p, y g respectivamente. Hago la fórmula A, esta es de la división, y obviamente mando a imprimir la respuesta allí. Bueno, ¿saben lo que parece que sucedió? Fue que al ingresar, o sea, en el scanf no me acepta el %2, solamente para el printf fue. Eso creo que fue un error involuntario. La verdad, no me percaté. Solo cuando voy a utilizar la función printf, me permite colocar los números de decimales con un identificador, el tamaño de los caracteres. Pero cuando utilizo el scanf, no necesito colocarle cuántos identificadores de números de caracteres van. Solamente coloco %f. Ese es el error, ¿ya? Mil disculpas, creo que fue un error, no me había percatado del uso de aquello. Entonces, ¿estaría correctamente así? Bien. Porque miren, ¿qué pasaría si yo le quito el .2 y todo lo dejo exactamente igual? Quedaría 56.20 y 3, y claro, ahí me sale 73.3333. O sea, no se aumenta un decimal ni se redondea, porque como el 3 no es superior al 5 o igual al 5, pues no se redondea el anterior decimal. Entonces, simplemente por poner .2, ahora sí se intenta redondearse, obviamente intenta redondearse, pero como no es de un número inmediato superior, se queda en 18.73. ¿Sí? Entonces, hago esa pequeña aclaración. La verdad, no me había recordado este tema. Estoy repasando y sí, solamente funciona con la función printf el colocarle el número de decimales que deseo en la respuesta. Porque si usted no le coloca el porciento de esta variable que está aquí, que es la que almacena la información de la respuesta, no se le va a imprimir. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la primera parte de... ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como tarea? Pues lo mismo de siempre, hacer el mismo programa, colocarle la prueba respectiva, es decir, básicamente ya ponerle en funcionamiento
y hacer las capturas como debe de ser. Ahora, las capturas debe ser cuando con 2 decimales. Por ejemplo, yo le coloco ahí con 2 decimales. 56.20 para 3. Y ese es con 2 decimales. No. Y también ahí es una captura. Una captura allí explicando, ¿no? ¿Por qué sale 2 decimales? Esa es la primera captura que harían ustedes. Ahí está la primera captura en Word, ¿no? Y la segunda captura, en cambio, es cierran el ejercicio, la ejecución, pero le quitan el porciento. Todos observemos dónde deben quitarle. Aquí en la fila o línea 18, le quitan el punto 2 y se mostrará la respuesta con los mismos números, obviamente, ¿no? Traten de utilizar los mismos números, pero como ustedes pueden darse cuenta, la respuesta ya prácticamente ha sido un tanto diferente. Ustedes pueden hacer con cualquier número, obviamente, eso se sobreentiende, pero lo que sí toca anotar en este ejercicio, en este deber, hay que ser muy bien observador. ¿Por qué? Porque aquí en la primera pantalla se puede observar que sale 18.73 y si ustedes van a la siguiente pantalla, se puede observar que aquí ya sale la respuesta 18.73. 3334. Entonces, como obviamente hay una diferencia muy diferente en decimales, pero al final la respuesta sale, podríamos decir que lo mismo porque obviamente salen la división de los mismos números. Entonces, eso quisiera observar, chicos, en esta semana número 25, cómo se les imprime con decimales y en este caso en redondeado, ¿ok? Bueno, chicos, entonces hasta ahí la tarea. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a continuar con el estudio de esta clase. Hay operadores que permiten hacer las fórmulas, uno de los cuales son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos ya ustedes lo conocen de maravilla, el símbolo de la suma, de la resta, de la multiplicación, en este caso, cada dos números o más, el de la división, pero tal vez para ustedes se les parezca un poquito difícil o nuevo de entender el símbolo del porcentaje. En programación, el símbolo del porcentaje permite hacer divisiones también. Sí, hacer divisiones. Pero estas divisiones no son las divisiones comunes que nosotros utilizamos como acá arriba, ¿no? Sino que permite que te responda la computadora con la respuesta ya no del cociente, sino del residuo o llamado resto. Por ejemplo, si tú divides 7 para 4, ¿sí? El resultado, ¿cuánto será? ¿A 1 o a 2? A 1. 1. Pero del residuo tienes 3. Hagamos la práctica en este momento y con este tema terminamos la clase del día de hoy. Vamos a poner la calculadora. Ya. Dividimos 7 entre 4 y sale la respuesta 1.75. ¿Sí? 1.75. Este 1.75 anteriormente le llamábamos, bueno, no sé ahora en las matemáticas cómo le llaman, pero en mis tiempos se llamaba cociente. Cociente. O sea, la respuesta de una división. Pero si tú haces una división un poco analógica, vamos a imaginarnos por acá, vamos a utilizar, ojalá se alcance a ver la pizarra. Si no se alcanza a ver la pizarra, me avisan, chicos, porque voy a insertar la pizarra. Voy a intentar colocar la pizarra. Voy a cerrar un ratito y voy a abrirle nuevamente. Me avisan si es que
aparece la pizarra de Microsoft, por favor. Ahí está cargando, no sé si se cargue. Creo que no se cargó. Ya se está cargando, se demora en cargar, ¿no? Dice, ¿desea presentar la pizarra? Sí. Colaborar en pizarra. No, solo yo. Si no, luego me escribían muchas cosas. Ya, entonces decíamos, ¿no? Colocamos 7, lo dividimos para 4. A 1, ¿no es Dice, no cierto? está mostrando ahí. Ya voy a poner. No se está mostrando, entonces voy a trabajar con Paint, entonces, mil disculpas. Paint. No hay de otra más que con Paint. Ya Sí, permítanme. se mueve. CR. Sí, bien. Déjenme ver ahí si sale. Ahí sí se observa la pantalla. Ya listo, ya con eso Sí, trabajo. licencia. Entonces, 7 lo dividimos, típicas divisiones, ¿no? Para 4. Listo. A 1. 1 por 4, 4 de 7, 3. ¿No es cierto? Coma. Supuestamente como 3 a 4 no me alcanza, le aumento aquí el 0, ¿cierto? 30 para 4, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24. Podríamos decir, bueno, ¿acá cuánto salió? 1.75, pongámosle 1.7, 7 por 4, 28, de 30, 2. Bueno, ahí le podemos aumentar nuevamente el otro 0, ya está, y aquí el 5 por 4, 20, de 20, 0. Entonces, lo que va a hacer es calcular, este de aquí es el cociente. O 7, no les voy a escribir todo, pero más o menos, se imaginarán. Esta respuesta que está 1.75, es una respuesta que sale cuando divides 7 para 4. Esta respuesta te sale así. Pero si divides 7, o sea, en programación, no, dividido, aunque ustedes no lo crean, chicos, este símbolo en programación significa división también. Para 4, te muestra la respuesta. Ha sido el primer residuo. ¿Por qué? Porque 7 para 4, ¿cuánto era? A 1. 1 por 4, 4, de 7, 3. Entonces, esa respuesta de aquí, esa respuesta de aquí es la que está mostrando el resto o residuo. Entonces, este es el cociente. No tengo un lápiz óptico, pero bueno. Cociente. Y el de aquí, en cambio, este es el residuo. No sé si es que todavía sigue vigente ese tema en matemáticas. ¿Me confirma alguien si así les enseñaron o es que en mis tiempos nomás era así? Ya no he visto Sí, así matemáticas es. años ya. Listo, chévere, porque sé que en multiplicación ¿se acuerdan que era multiplicando, multiplicador, ahora solo se llama factores? Pero bueno, entonces chicos, esta respuesta de aquí, la del 3 que salió de 7 dividido para 4, esa se llama módulo. Módulo. Entonces, cuando nosotros utilicemos este símbolo, es para división, pero para sacar la respuesta del residuo, o también le conocen en otros países como resto. Resto de dividir, lo que el resto sobra, lo que sobra, como quien dice. ¿Ya? Entonces, esos son los símbolos más utilizados en lo que se refiere a la aritmética. Solo veis aquello porque algún momento va a necesitar usted calcular ese tipo de operaciones. Pero también existen los famosos orden de operadores. ¿Por qué operadores? Porque a veces hay muchos términos, hay demasiados términos que necesitamos hacer una operación matemática. Entonces, para poder utilizar varios términos, necesitamos el uso de los paréntesis, conocer cuál es el operador más importante, luego en el orden de importancia o en este caso, ¿cómo se llama la palabra? Relevancia o el orden o prioridad es la palabra prioridad,
Primero se hace el ejercicio que hace los programas, toma en cuenta lo que es ese dentro del paréntesis. Luego sigue desarrollando, en este caso, lo que está de multiplicación. Luego desarrolla lo que son las divisiones. Luego desarrolla lo que son los restos o módulos de divisiones. Y por último termina con lo que se refiere la suma y la división. Ese sería el orden de prioridades de cómo calcula la computadora. Si ustedes van a hacer una operación matemática, ese sería el orden. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Este tema de aquí de la semana 25 que hicimos hoy día es de la tarea. Voy a solamente hacer unas pequeñas explicaciones, pero esto no tiene nada que ver con lo que es la tarea. ¿Listo? Ya. Digamos que yo tengo el número 1 y el número 2. Yo quiero hacer una fórmula. Quiero que la P se sume más cualquier número, el 4, se divida para la G y se reste 6. O sea, lo que tú ingreses en la letra P se va a almacenar en la variable P, aquí, en la fórmula. Lo que tú ingreses por teclado la letra G, se va a almacenar en la letra G y obviamente aquí será tomado en cuenta. ¿Por dónde empiezo? No? Primero, ¿será que empiezo el 4 dividiendo para la variable G? ¿O la G dividido para el resto menos 6? ¿O C? Entonces, aquí hay que ver el orden de prioridades. Según el orden de prioridades, dice que primero se toma en consideración los paréntesis. En este ejemplo que yo tengo, no hay paréntesis. Así descarto. ¿Qué sigue? La multiplicación. ¿Hay alguna multiplicación aquí? No existe ninguna multiplicación. Pero, después de la multiplicación, dice que existe la división y el módulo. Oh, sorpresa, nos topamos con que sí hay una división. El 4 se divide para la G. ¿Sí? Imaginémonos números. Imaginémonos que el primer número, yo voy a utilizar el número 4. Y el segundo número voy a utilizar el número 2. ¿Listo? Entonces quedaría 4 que está aquí, divido para 2. Sería 2. El 2 le sumo más lo que tenga la P, que sería 4. Serían 6. Menos 0. Vamos a probar. Vamos a probar el orden de... Entonces decimos que el primer número es el 4. El segundo número es el 2. ¿Sí? En la fórmula nos pide que le sumemos más 4 y le restemos 6. A lo que tenga, a lo que tenga. Ustedes dirán 4 más 4, 8, ¿no es cierto? Y 2 menos 6 menos 4, 8 menos 4 serían 4. Pero la respuesta es 0. Obviamente, si no le doy la orden de los decimales, pues le pongo solamente .2 y me saldrán solo 2 decimales. Y digo 4, 2 y claro, me sale solamente 0.00. ¿Sí? Entonces, aunque parece que no se toma en cuenta primero hacer la división. O sea, primero hacer la división. Porque si tú haces como se encuentra tal como está aquí, no te va a salir la misma respuesta. Por ejemplo, imagínate le tomar en cuenta el orden de prioridades. ¿Qué diría yo? La P, ¿cuánto equivale? 4. Más 4, 8. ¿No es cierto? La G, ¿cuánto equivale? 2, que está aquí. En la 6. 2 menos 6, menos 4. ¿Cierto? Menos 4. Y 8 que me salió aquí, 8. Dividido para menos 4, que aquí esta división se hace al último, supuestamente entre comillas, pues sale 0. Entonces, esas prioridades hay que tomar en cuenta. Ahora, les voy a poner otro ejemplo, porque, ojo, yo consideré que no existía paréntesis. Y recuerden que lo primero que se hacen son los paréntesis. Entonces, si yo deseo priorizar la primera parte, le coloco paréntesis, ¿cierto? Aquí le coloco también paréntesis, por ejemplo, se me viene a la mente. Es un ejemplo nada más. Con eso terminamos y nos vamos. 4 más 4, 8. Acá, 2, 6, 4. Y quedaría así. 4
2. Y la respuesta salió menos 2. ¿Por qué salió diferente la respuesta? ¿Por qué si de antes salió 0, ahora sale menos 2 la respuesta? Porque aquí es menos 4. 2 menos 6, menos 4. Y aquí salió 8. 8 dividido para menos 4 sale menos 2. ¿Sí? Entonces, para eso sirve, chicos, colocar paréntesis y saber cuál es el orden de prioridades. Recuerden, primero se trabaja lo que son los paréntesis, luego se trabaja lo que son las divisiones, luego se trabaja lo que son las sumas y por último las restas. ¿Sí? Esto no es parte del deber, solo es una pequeña indicación. Esto se encuentra en la página número 36 del archivo que les envié que se llama tipos y simples y estructuras de control de este programa. Eso nomás es todo, chicos. Espero que haya sido las indicaciones y obviamente que hayan podido entender cómo funciona esto. Recuerden, solamente la tarea es hacer el ejercicio de la sumatoria, perdón, de la división de números decimales que se encuentra en la tarea. En ese momento paso a entregarles la tarea y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces me despido.